continuación vamos a escuchar al doctor Eduardo Meletequian, quien hablará sobre el derecho administrativo en diálogo con el derecho común. El disertante es abogado, especialista en derecho administrativo, ejerce la docencia universitaria tanto en carreras de grado como de posgrado desde hace casi 30 años. Es director de la revista argentina de régimen de la administración pública y director editorial de las ediciones RAP. Ha escrito más de 100 colaboraciones y trabajos de doctrina y es autor de varios libros de la especialidad. Ha sido integrante de la Comisión de Juristas creada por la Ley 24.987 para la elaboración del Digesto Jurídico Argentino en las ramas de Derecho Administrativo y Derecho a la Comunicación. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Universidad Austral, a la Facultad de Derecho, a las personas de Emilio y de Pablo Comadía por la invitación, por la renovación anual. Realmente me siento muy honrado y sumamente halagado. El año pasado me permitieron compartir el panel con el profesor Mayral y hoy me permiten compartir el panel con la profesora María Angélica Geli. Realmente son manifestaciones de afecto, cariño y consideración que realmente no considero que no soy estar a la altura, pero muchísimas gracias. Y también, bueno, sumarme a las palabras de recordación de mi querido profesor Comadía, por supuesto. Estas jornadas tienen marca y tienen nombre y apellido, llevan la marca en el orillo, han sido siempre la idea rectora del profesor Comadía, la difusión, la creación jurídica, intelectual, científica en estos foros. Así que muchísimas gracias a la universidad por renovar la invitación este año y permitirme este grupo. Le pedía, convinimos con la doctora Ivanega. A mí últimamente me gusta darle títulos poéticos a las conferencias, o sea que este fenómeno del diálogo entre el derecho administrativo y el derecho común es de alguna manera una expresión poética que pretende tratar de explicar desde mi mirada modesta qué interrelación hay entre las disciplinas. Tanto el profesor Mayral como el profesor Cuadro brillantemente explicaron el fenómeno de la uniformidad a partir de el análisis de un particular instituto, que es el de la responsabilidad del Estado y del funcionario público, y nos han explicado e ilustrado cómo ha quedado el orden jurídico y cómo, en rigor de verdad, debería seguirse interpretando. Mi intención es darle una mirada un poquito más amplia. Por supuesto que tengo que hacer una advertencia inicial, no tiene nada de originalidad. Si pretenden escuchar algo original, acá al lado, en el Salón San Martín, le están entregando en homenaje a las personalidades de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a un querido amigo que es el profesor Julio César Gileño. Así que allí van a encontrar más originalidad que en mis palabras. Yo a todos mis alumnos trato de siempre recomendarles dos cosas. La primera es que no compren todo lo que les quieran vender, ni siquiera lo que vendo yo. Y lo segundo, en este tema del abordaje del orden jurídico argentino, que no dejen de leer la obra del profesor Juan Francisco Linares, Caso Administrativo No Previsto. De modo que yo voy a intentar transmitirles algunas reflexiones personales que no son, insisto, fruto de la originalidad, sino en todo caso de la observación. Y por lo tanto pido piedad, que sean piadosos si estiman que voy a decir cosas que no son originales. Lo primero que me gustaría señalar es que hay un falso concepto, un error conceptual en la identificación del derecho común con el derecho privado. Pensar en que el derecho común se identifica con el derecho civil y comercial es un error conceptual en la mirada de nuestra ordenación, de nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico tiene un principio de uniformidad normativa moldeado por fuera de su fuente aparentemente más próxima, que es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que no tiene en este capítulo una solución análoga. Nuestro artículo 75, inciso 12, es una de las manifestaciones de esa juridicidad uniforme, que me gusta llamar así, juridicidad uniforme, pero que no se agota solo allí. Hay normas de derecho público dentro de esa juridicidad uniforme, como es, por ejemplo, el Código Penal.
la legislación en materia de seguridad social, el Código de Minería, la legislación en materia del derecho del trabajo. Hay normas de derecho administrativo que forman parte de esa juridicidad común, como sucede, por ejemplo, con los tratados que regulan aspectos de derecho administrativo y trascienden transversalmente todas las disciplinas, como podría ser, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es tratado superior a la ley. Por lo tanto, lo primero que me gustaría señalar, recalcar hasta el cansancio, es que no cabe confundir el derecho común con el derecho privado. El derecho común es un concepto más amplio que comprende también normas de derecho público. Por otra parte, y en esto hay que guiarse por la evidencia y sobre todo por la jurisprudencia de la Corte Nacional, hasta la propia Corte ha reconocido que en normas de derecho común hay insertas normas de derecho público y aún normas de derecho público federal, como en su momento catalogó al viejo artículo 979 del Código Civil que refiere a las escrituras públicas y que la Corte entendió como manifestación de instrumentos públicos, como una forma de instrumentos públicos, que era reglamentación del artículo 7 de la Constitución Nacional, que prohíbe, o mejor dicho, que establece con toda claridad que los actos públicos y los procedimientos judiciales que se lleven a cabo en una provincia son válidos en todo el territorio de la República Argentina conforme a las reglas y procedimientos que establezca el legislador. Y esa norma legislativa es el Código Civil entonces y hoy el Código Civil comercial. Por lo tanto, lo primero que, insisto, quiero que no se confunda es una cosa con la otra. Por cierto, el derecho civil, el derecho comercial, ahora en un cuerpo unificado de normas, que así se pudo hacer porque lo habilita expresamente la reforma constitucional del 94, en el 75, inciso 12, para darle cabida a lo que venía ya como proyecto normativo, que era la unificación de la legislación civil y comercial, que entre otros tuvo aquel proyecto de 1998 como el más avanzado. Por lo tanto, lo primero que quería decir era esto. Nuestra Constitución Nacional entonces recepta la idea de que hay una juridicidad uniforme. Y que esa juridicidad uniforme tiene como vértice de esa pirámide a la propia Constitución. Por cierto, la reforma constitucional incorporó los tratados de derechos humanos con su misma jerarquía y yo no voy a abundar en eso porque, más allá de que por demás conocido, me excedería demasiado en el objetivo de este monólogo. Entonces, a partir de ahí, el ordenamiento jurídico argentino parte de la premisa de que es pleno y completo. Es uno y único. La circunstancia de que tengamos autonomía científica o la pretensión de dividir las distintas disciplinas no nos puede hacer caer en la confusión de creer que no es uno y completo. La circunstancia de que una determinada ley tenga una laguna no significa que el ordenamiento jurídico la tenga. No lo digo yo. Lo dijo hace 40 años, 45 años este señor. Pero antes que este señor, lo dijo la filosofía del derecho local. Nuestro sistema jurídico, Ocio, por ejemplo, nuestro sistema jurídico adoptó, al estilo del Código Civil francés, el dogma de la integridad. El juez no puede dejar de juzgar sobre pretexto de ausencia u oscuridad de la ley, decía el artículo 16. Ahora hay una expresión un poquito más diluida, que es el deber de resolver, que tiene el juez los asuntos que sean sometidos a su conocimiento. Pero intentando tratar de delinear esta juridicidad uniforme, omitimos, y el legislador codificador del Código Civil y Comercial renueva la presencia de un título preliminar en el Código Civil y Comercial, cosa que tenía la Ley 340 del Código Civil argentino. No digo yo, voy a hacer exégesis de grandes constitucionalistas
constitucionalistas argentinos, el título preliminar del Código Civil, entonces, y hoy del Código Civil y Comercial, tiene verdaderas normas orgánicas de alcance constitucional porque completa el cuadro de situación de aquello que la Constitución no estableció. Por ejemplo, ¿desde cuándo rigen las leyes? Por ejemplo, de que ahora es inaceptable el abuso del derecho. Por ejemplo, de que es inaceptable el abuso de la posición dominante. De que es inaceptable la excusación de la ley de la ignorancia, o que no se pueden dejar por convenciones particulares leyes de orden público de lado. De modo que me van a disculpar que yo sea en esto de algún modo fundamentalista, es que ese título preliminar es de aplicación directa a todo el orden jurídico, incluido el derecho administrativo, porque son disposiciones de carácter orgánico que completan el cuadro de normas de la propia Constitución Nacional. Pero ahora, me va avisando cuando estoy corto de tiempo, pero si el doctor Rosato termina, podemos abusar de nuestra posición. Autoridad que no abusa de poder pierde prestigio, recuerden así. El primer artículo del Código Civil y Comercial utiliza como primer sustantivo la palabra casos. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A mi modo de ver, y esto lo escribí en un libro en conjunto hace 4 o 5 años atrás, en crítica al título preliminar, ahí están mezcladas las fuentes con las reglas de interpretación y no hay un orden de gradación de qué significa según las leyes que resulten aplicables conforme a la Constitución Nacional. El artículo 31 de la Constitución es claro y preciso, la ley suprema de la Constitución, por lo tanto, más allá del enorme respeto que tengo por los codificadores, por los integrantes de la comisión, creo que aquí hay tela para cortar. Pero el primer sustantivo que utiliza el código es la palabra casos. Casos. Casos judiciales o también casos administrativos. Casos en el sentido del artículo 116 de la Constitución, causas o controversias. A mí me cuesta trabajo admitir esto y a mí me cuesta trabajo interpretarlo de este modo, porque entonces tengo que concluir de que es un código de jueces para los jueces. Y la verdad es que yo sigo pensando en que la ley regula situaciones jurídicas y que la autonomía de la voluntad, como regla básica de creación de la regla de derecho, que es en teoría pura, es la forma democrática que el ordenamiento jurídico dispone para que la doctora y yo, si queremos, firmemos un contrato y creemos la regla de derecho de un modo democrático por oposición al acto administrativo, a la sentencia, que son esencialmente formas autocráticas de disponer de la regla de derecho. Pero sigamos. Siendo el primer sustantivo la palabra casos, no olvidemos de vuelta las enseñanzas del profesor Linares, cuando decía: el órgano administrativo también, al ejecutar la ley y cuando la aplica, crea derecho individual. Y que, como lo decía Kelsen, en su teoría pura, el acto administrativo, como forma de creación de la regla de derecho, es una forma de creación autocrática, al igual que sucede con la sentencia, por oposición al contrato, que es la forma de creación democrática de la regla de derecho. Observemos que aparece el juez en el artículo 3 del título preliminar. Y ahí el codificador deja de lado la palabra casos para utilizar la palabra asuntos. Dice el artículo 3, el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Habrá que ver qué quiere decir eso. Pero quiero decir con esto que el sustantivo casos del artículo primero, en el título preliminar, vale para el derecho administrativo y para el caso administrativo. Sí.
Dentro de ese título preliminar, de aplicación directa y no subsidiaria ni supletoria, ahí está el principio de buena fe, el abuso del derecho, el orden público, la imposibilidad de la renuncia de las leyes, todas reglas de aplicación directa al derecho administrativo, porque forman parte de esa juridicidad uniforme. Hay, no obstante, un diálogo específico entre el derecho administrativo y otras ramas del derecho. Yo voy a tratar de hacer brevísimo y rápido inventario. ¿Cómo se manifiesta este diálogo entre el derecho administrativo y el derecho penal? Por de pronto, los principios y reglas del derecho penal son aplicables al régimen sancionatorio del derecho administrativo, salvo que tengamos ganas de poner también en su discusión. Y entonces, que el principio de tipicidad de la sanción y de la pena, la presunción de inocencia o no culpabilidad, la irretroactividad de la ley penal, salvo que sea ley penal más benigna, la necesidad de que haya doble conforme, el plazo razonable de juzgamiento, son todas implicancias que derivan de la jurisprudencia de nuestra Corte en los ICER y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Salvo que pongamos en tela de juicio y en crisis todo nuestro sistema de derecho común, no podemos llegar al extremo de estimar que no hay ahí diálogo de fuentes. En materia de multas administrativas, cuando las multas administrativas poseen carácter retributivo del perjuicio causado, mejor dicho, cuando en lugar de poseer carácter retributivo del perjuicio causado, son punitivas porque tienden a prevenir y reprimir la violación de disposiciones legales, la Corte Federal, desde tiempo inmemorial, estableció el criterio de que se le aplican de manera directa los principios y reglas del derecho penal. Y cito fallos 184, 262, 204, 95, 247, 225, más recientemente 324, es decir, derecho público por excelencia. Voy a seguir, no crean que terminé con ustedes. La desviación de poder y el abuso de derecho, en conexión con los delitos del abuso de autoridad y de negociaciones incompatibles con la función pública. Recomiendo la lectura del voto del juez Petracchi en fallos 316, 365, que es la causa Martínez de Ocho. Vean ustedes cómo modula el fenómeno de la desviación de poder y cómo él allí, con economía de palabras, pero con enorme densidad de concepto, tienen ahí en el voto de Petracchi en fallos, insisto, lo recomiendo, 316, 365, la modulación de la desviación de poder que puede cometer el juez cuando dicta sentencias arbitrarias. Es lo que dice él, no lo que digo yo. En su conexión con el derecho civil. Acá el Código Civil y Comercial, no lo traje, es sinuoso con el derecho administrativo, hay que decirlo como es. En el caso de la responsabilidad del Estado, excluye el cuerpo de disposiciones del capítulo primero, exclusión que a mi modo de ver no solamente es ilegítima, sino además inconveniente. Pongo un ejemplo. El deber de prevención que tiene la víctima de no agravar su situación de daño en perjuicio de su dañador, ahora no lo podemos aplicar. Con esta exteriorización tan amplia de que no se me aplica a la responsabilidad todo el capítulo primero, que como excelentemente decía el profesor Mayral, recoge tanto el daño contractual como el extracontractual, porque se adhiere al fenómeno de la unidad resarcitoria. Ahora no puedo aplicar el deber de prevención, que además, deber de prevención es una de las manifestaciones de la excepción de incumplimiento contractual. ¿No? Tengo el deber de no agravar la situación de mi. Entonces, en algunos casos hay una exclusión lisa y llana. Pero hay una ausencia de comportamiento coherente, porque en ocasiones, como recién vimos, lo niega. En otras situaciones, lisa y llanamente, el derecho civil, el código se remite al derecho administrativo. Y en algunas oportunidades directamente toma del derecho administrativo instituciones típicas y legisla sobre ellas. Voy a hacer una lista. Dominio público y dominio privado del Estado. Artículos 235 a 237.
Protección de bienes afectados al servicio público, artículo 2. Ocasiones regidas por el derecho administrativo, 1193. Contrato de suministro, derecho real de superficie. ¿Por qué el derecho real de superficie se lo dio el derecho administrativo al derecho común? Porque la concesión de dominio público sobre suelo público urbano en el derecho romano es precedente del derecho real de superficie. El derecho romano admitía la posibilidad de construir sobre suelo público urbano reconociendo al constructor la propiedad de lo construido. Ese fenómeno, que es típicamente de derecho público, lo toma el derecho civil, que no tenía la expresión en el derecho romano que tiene hoy, porque el ius civile era el derecho de toda la comunidad, de aquel derecho que el conquistador iba implantando en los territorios conquistados. Pero sigamos, antes que me saque el señor del aire. Subcontratos, concesión, contratos conexos. El concepto amplio del derecho de propiedad resultante del contrato, artículo 965, se configura en nuestra jurisprudencia a partir de Bordier como Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y Bordier era una concesión de sepulcro. Los contratos de larga duración, la concesión administrativa de obras y de servicios públicos. Es decir, hay conexión, hay diálogo. Ni que hablar de la crisis en la que entra ahora el dominio público, cuando la ley 27328 de propiedad de programas de participación público-privada, figura importada del derecho anglosajón, en el artículo 9, inciso G, permite la posibilidad de otorgar derecho real de superficie sobre bienes de dominio público, con lo cual el círculo histórico se completó. Yo soy un firme defensor de esa posibilidad porque está en el origen romano de la figura. ¿Cuáles son las ideas que quiero transmitir? Y ya con esto termino. Primero, que el ordenamiento jurídico no está conformado por compartimentos estancos separados por cordones sanitarios, como decía Linares. El ordenamiento jurídico es pleno, no tiene lagunas. Parece una obviedad, pero la circunstancia de que una determinada norma legal pueda contener una laguna no significa en modo alguno que el ordenamiento jurídico la tenga. Lo que rige el caso administrativo es la totalidad del orden jurídico y no zonas separadas una de las otras por cordones sanitarios. Que el derecho administrativo está inserto en esa realidad, no puede caber dudas, y que, aunque sea un régimen de especificidad, no implica que no encuentre utilio de regulaciones o que no nutra a las otras regulaciones. ¿O es que ahora vamos a poner en discusión la fuerza liberadora del pago porque la ley de obras públicas no tiene una disposición de esas características? ¿Qué voy a decir? ¿Que el artículo 880 no dice que el pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor extingue el crédito y lo libera? ¿O voy a pretender decir que los actos administrativos nulos de nulidad absoluta no son imprescriptibles cuando tengo una disposición específica? Ahora, en el cuerpo de disposiciones del Código Civil y Comercial, que expresamente dice que son susceptibles de ser saneados por el paso del tiempo. El caso del artículo 77 del Código Penal provee el alcance de la expresión reglamentos o ordenanzas como todas las disposiciones de carácter general dictadas por autoridad competente en la materia que traten. El Código Penal, en esa redacción, que es de principio del siglo XX, ¿a qué le suena esta expresión? ¿No le suena a reglamento? Por cierto que el derecho administrativo nutre de expresiones también en otras disciplinas. ¿Acaso el Código Penal de la Nación no se nutre entonces del derecho administrativo como el derecho sustantivo para establecer alcance de la expresión? ¿Qué vamos a poner de tela de juicio otra vez? Que la personalidad del Estado es única, salvo por el desatendido legislador que al reponer la vigencia de la ley 3952, que no estaba en mi dictamen, así que no me voy a hacer cargo de eso, dice que está vigente y la vieja ley de mandato de traslación 3952 habla de una doble personalidad del Estado, o sea que pusimos en tela de juicio, ponemos en crisis, una cosa así como 80 años de doctrina y jurisprudencia. El Estado tiene única personalidad en el ejercicio de sus distintas funciones, siempre aplica el régimen normativo que es una integridad, que es completo, es una unidad, está siempre gobernado por el respeto irrestricto de la Constitución Nacional, que es norma jurídica superior.
nosotros no podemos perder de vista que la Constitución tiene valor normativo porque ella misma así lo establece en su artículo 30. En definitiva, que el derecho administrativo se nutre de las otras disciplinas para configurar un régimen más previsible que pretende reducir el margen de discrecionalidad y de arbitrariedad en el ejercicio de la función pública en general y de toda la actividad administrativa del Estado en particular. Por eso me parece no es tanto una cuestión de preeminencia de quién, y casi me sale una grosería, de quién es subordinado de quién. Es una tarea de coordinación, es diálogo de fuentes normativas que conforman un único y completo ordenamiento jurídico, que no lo que hagamos ver dejó de ser un problema. Muchas gracias.